Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Conversar con Simpatía, Ciencia y Reflexión para la Transformación. Estoy junto a Alejandro Millán, mi nombre es Angélica Suil y hoy estaremos conversando en torno a algo que nos ha dado mucho que hablar en los últimos programas que hemos ido trabajando con las empresas. Y lo vamos a partir con una pregunta, ¿ya? ¿Has dado tú alguna vez feedback y has sentido que no hay resultados o que la persona se pone a la defensiva? Eso es lo que han generado varias conversaciones últimamente en los talleres y lo que queremos hoy día justamente es hablar del feedback, pero no de cualquier feedback, un feedback oportuno y cercano. ¿Qué te parece el tema? Buenísimo el tema, y además que inmediatamente me conecté con las veces que yo me he puesto a la defensiva cuando me han hecho un feedback. Entonces estoy pensando en qué es lo que puede haber ocurrido para que eso pasara, porque la gente además, y yo creo que eso también tiene mucho que ver con que cuando les preguntamos por conversaciones difíciles a las personas, una de las que mencionan es la conversación de feedback. Así que me parece un muy buen tema. Excelente. Bueno, pero para todos quienes nos escuchan o ven a través de nuestros canales, les queremos también hacer una invitación, que vayan viendo y escuchando en la medida que vamos conversando, donde a ustedes les faltan estas conversaciones de feedback en cualquiera de los dominios que tengan, familiar, con los hijos, con la jefatura, con los proveedores, con el equipo de fútbol, porque no estamos hablando de un feedback solo organizacional, sino que una conversación de aprendizaje que nos permita ir mejorando tanto en las tareas y funciones como en nuestras relaciones. Oye, y eso es súper clave, una conversación de aprendizaje. Y eso puede ocurrir en cualquier instancia. A lo mejor con objetivos distintos en términos operacionales, pero son conversaciones de aprendizaje. Así es. Porque, ¿qué es lo que entendemos en el fondo por feedback? Bueno, lo reiteramos. Sí, conversación de Es aprendizaje. una conversación de aprendizaje. ¿Y qué es el aprendizaje? Que ya lo tocamos en algún podcast en algún minuto. Un aprendizaje tiene que ver con cambios conductuales. Entonces, si yo quiero tener cambios conductuales en alguna dirección, siempre estamos teniendo cambios conductuales, pero sin dirección previa. Pero si lo quiero tener con una dirección, es importante que alguien me esté observando, me esté mirando y me esté diciendo cómo voy, qué es lo que me falta, cómo están, si yo me he propuesto cierta cosa, cómo voy en esa dirección. Entonces, es importantísimo el feedback. También me aparece esto de qué entendemos por feedback, que la conversación es una conversación bidireccional. Porque me ha pasado a menudo de que las personas cuando yo les pregunto y tienen conversación de feedback y dicen, sí, a mí me dan. ¿Sí? Como que entender como que yo tengo que tomar algo que el otro ve de mí, pero en el fondo también cómo lo hacemos al revés, porque todo lo que surge en nuestras conductas, ya sea en la casa o en el trabajo, donde sea, surgen de una dinámica relacional. ¿Ya? Por lo tanto, es importante ir haciendo los ajustes en la dinámica. Yo te podría decir algunas cosas que tienen que ver con, no, es que tú tienes que, por ejemplo, llegar a la hora, ¿ya? O estás llegando 7 veces atrasado a la oficina, por poner un ejemplo. Pero a la vez también, ¿yo qué estoy haciendo? Yo en la relación o la organización que permite que eso ocurra. Entonces, siempre la conversión de aprendizaje yo veo que siempre es un espacio para crecer juntos. ¿Sí? Si bien yo te puedo mostrar cosas a ti, también tú me puedes mostrar ciertas conductas o hábitos o inclusive condiciones que hagan que esa conducta se mantenga. Claro, y ahí se me viene a la mente, porque, por ejemplo, uno de los espacios que yo creo que se genera el tema bidireccional es tratar de entender por qué a la persona le está ocurriendo la conducta que le está pasando. Y ahí probablemente yo también soy protagonista. O sea, si te estoy dando yo feedback a ti, lo que te estoy contando es muy probable que yo también sea protagonista de eso que te está pasando. Entonces es bien importante que tú me digas, que entremos en una conversación de aprendizaje mutuo. Ojo, diferenciándola de una conversación donde yo me empiezo a defender, que es distinto. O sea, es que yo te quiero explicar por qué llego atrasado. No es porque te quiero explicar por qué llego atrasado, sino cómo entendemos cómo la organización va generando condiciones para que se produzca esa conducta. Y también me quedé pensando en la palabra conversación. ¿Ya? Porque el doctor Humberto Maturana siempre decía que un conversar es un dar vueltas juntos. ¿Sí? Entonces, por eso a mí la conversación de feedback me hace mucho más sentido en que sea algo mutuo. Yo no soy un actor pasiva si es que yo te estoy mostrando algo a ti, porque yo también en esa conversación estoy siendo parte de que eso también sea posible. Y lo que también tú dices también me afecta. Por lo tanto, no es una conversación unidireccional, sino que es una danza entre dos o más. O sea, probablemente entonces, si la pregunta con la que partimos, ¿tú has notado que alguna vez la persona con la que estabas conversando de feedback se puso a la defensiva? Bueno, es muy probable que algo de lo que yo también dije
generó esa posición defensiva de la persona. No estamos diciendo que sea lineal, que sea siempre así, pero siempre yo me debiese preguntar qué es lo que estoy haciendo en la conversación para que se produzca cierta reacción en la otra persona. Inclusive no lo sabemos, porque puede que tenga algo nada que ver, pero en la medida que podamos a poder conversar con esa persona, podamos tener más información. Muy bien. Ahora, nosotros generalmente en las organizaciones se dan los feedback en ciertos hechos puntuales. ¿Cuándo es más disponible o cuando tú has visto que la herramienta del feedback la tienen como programada, digamos, para hacer algunas actividades? Bueno, los procesos formales de evaluación de desempeño. Ahí está como designada dentro de todos los pasos que hay en algún minuto una conversación de feedback. Ese sería el proceso formal, yo diría que es como el más conocido y que es el que se tiene más a la mano. Pero no necesariamente se tiene a la mano, pero no siempre es eficiente. Claro. O sea, aun cuando se tenga a la mano y la persona sabe que va a llegar en 2 meses más, le tengo que dar feedback a la gente con la que trabajo, igualmente hay problemática. Pero no nos quedemos solamente en esa, hay otros tipos de feedback, que es una cosa cotidiana también. Claro. Una de las cosas que nosotros siempre recomendamos en las empresas es que las conversaciones de feedback sean oportunas. ¿Ya? Y la palabra oportunas no siempre tiene que ver con una vez al año. Claro. Porque imagínate, yo te quiero decir algo a ti y ha pasado como 6 meses de esa conducta que quiero que mejoremos y han pasado 6 meses. A lo mejor ya no es oportuno que te diga después de los 6 meses la conducta que quieres. Claro, te quiero decir algo que te está afectando la salud ahora, pero tengo que esperar hasta 6 meses más y probablemente el feedback va a ser, digamos, en un cementerio. Entonces, es importante porque nosotros lo que sostenemos es que cuando tú das feedback oportuno, ayudas a acelerar el proceso de aprendizaje, ¿ya?, en el momento que es más adecuado y no esperar a lo mejor 6 meses o inclusive cuando ya es demasiado tarde, como dices tú con este ejemplo dramático. Tú sabes que soy dramático, tú me conoces. Sí, pero imagínate el feedback en la pareja, ¿ya? O sea, imagínate si nosotros empezamos a dar feedback oportuno y cercano en la pareja y no cuando ya la relación ya no da para más y yo no te mostré en realidad lo que no me gustaba o me afectaba y ya rompo la relación. Entonces es tan crítico porque las consecuencias que tiene no conversar oportunamente, sostener estas conversaciones difíciles de aprendizaje, puede llegar a tener muchos costos. Mira, el ejemplo que nosotros tenemos cuando hacemos talleres, cuando hacemos laboratorio. Nosotros tenemos una costumbre que termina el laboratorio y lo primero que hacemos antes de ordenar material, etcétera, es sentarnos y mostrarnos cómo lo hicimos. Los puntos altos y las brechas que tuvimos. Y eso se conversa inmediatamente y eso nos ha generado muy buenos resultados. O sea, en algún minuto, si a lo mejor lo esperábamos, pero el tema es que si se espera, uno que la persona ya no tiene muy claro lo que pasó y puede que a mí se me haya olvidado el ejemplo puntual, porque cuando hacemos esto, en general lo que hace la otra persona es que pregunta, ¿y me podrías dar un ejemplo de cuándo ocurrió? Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo, pero te juro que te desconcentraste en un minuto. Pero no tengo el ejemplo. En cambio, si es inmediato, tengo el ejemplo de la conducta más mala. Bueno, y lo de la pareja es fundamental. Sí. Porque de lo contrario, si se empiezan a acumular, al final ya no es un feedback, sino que es una conversación de queja, básicamente. Donde de tiro queja, todo. de reclamo, de vómito, de desahogo. Pues en el fondo todo eso lo único que hace es alejar a las personas y aumentar como el dolor o el malestar sin poder solucionar aquellos conflictos, porque de ahí surgen los conflictos cuando ya no lo hemos abordado tal vez oportunamente. Oye, en cuanto a lo que nosotros entendemos por feedback, yo recuerdo que en el 2010 nosotros nos formamos como coaches ontológicos. ¿Te acuerdas o no? Coach ontológico, claro. Yo me creía coach ontológico, yo andaba como coach ontológico por la vida. Por la vida, sí. Bueno, y en esa época yo me acuerdo que empecé, porque yo quería hacer buenos coaches, o sea, buenos coaching, entonces empecé a practicar. Y mi mejor maestra fue mi hija. Mi hija tenía en esa época 12 años. Y yo le dije, Naila, necesito que me digas cómo lo estoy haciendo como mamá. ¿Sí? Y ella se quedó mirando así como que extraña la pregunta. Le decía, sí, porque yo no sé ser mamá de una adolescente y tenemos que ir mirando poco a poco cómo lo estamos haciendo. Entonces yo le dije, por favor, dime, ya me dijo, pero no te vas a enojar. Y yo, no, o sea, seguro que no. En un principio, claro, fue incómodo, porque yo no estaba acostumbrada a que mi hija, como en esta relación donde yo soy la mamá y ella es la hija, se supone que yo sé las cosas, y escuchar algo de ella, para mí fue muy transformador, porque recuerdo muy puntual, así como de los varios feedback que me dio. Entonces me dice, mamá, ¿te puedo decir algo? Ya.
ok, aquí vamos a poner el cuerpecito en acción. Y me dice, mamá, tú nunca me escuchas. ¡Oh! ¡Oh! Terrible. 12 años, 12 años. Yo dije, chuta, nunca la escucho. Qué terrible. Y claro, en una primera sensación fue como un ardor en el estómago. O sea, no es que sea tan sencillo educarse y estar entrenado para recibir feedback. Pero yo tenía una sensación y una tranquilidad de que eso era algo súper valioso para conservar nuestra relación y seguir siendo madre e hija. ¿Ya? Entonces dije, ok, ¿y qué lo notas? ¿En qué notas que no te escucho? ¿Dónde? Y ahí ella me empieza a mostrar. Por ejemplo, yo trabajaba antes en una empresa donde andaba como multitask. Pensaba que sí era más eficiente. Después descubrí que no. Entonces, estaba con el multitask y estábamos almorzando, por ejemplo, y yo estaba con el celular en la mesa. Entonces ella me hablaba, yo hacía como que le ponía atención y de repente, mirando el celular, mirando el celular. Entonces me decía, por ejemplo, cuando estamos en la mesa, y tú estás mirando el celular, ahí yo siento que no me escuchas. Y además porque después te pregunto algo sobre lo que te digo y tú no sabes. Y ahí quedé en pelota, como se dice. Tenía toda la razón, pues toda la razón. Yo me acuerdo esos tiempos Sí. del celular. Yo estuve Sí. tentado alguna vez que estábamos conversando de haberte llamado por celular a ver si me ponía atención. Pero me acuerdo. Pero mira qué importante, ahora que me acuerdo de eso, pero yo nunca te lo dije. O sea, nunca tuve, algo me ocurrió, eso mismo que hizo tu hija, que se atrevió a hacerlo, aún con las consecuencias, no te vas a enojar, yo nunca lo hice. Pero sí me quedé con la idea de que, pucha, que habla por celular. Claro. Pero no di el feedback, por lo tanto, la relación se podría haber empobrecido simplemente porque faltó una conversación oportuna como la que sí tuvo tu hija. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, entonces, de eso nosotros dijimos sí, porque empezamos a conversar sobre las consecuencias. Bueno, ¿qué pasa si no nos escuchamos? Si tú no te sientes cuidada, o sea, si no te sientes cuidada por tu mamá que está aquí, ¿cómo crees que sería nuestra relación? Yo me estoy dando cuenta que no estoy haciéndote sentir bien, entonces como reconocer esos errores, ver que no queríamos convivir así y que nos podía afectar mucho la relación y levantar acuerdos. Entonces lo que dijimos, ok, si vamos a almorzar, los celulares fuera. Y fue algo que los propusimos entre las dos. De hecho, yo le dije, ¿y qué se te ocurre para que porque yo me siento como adicta, Naila, como que suena el teléfono y yo, pum, miro para el lado. Entonces dejamos los celulares fuera. Y esa norma, ese acuerdo, lo que hizo fue como irme educando a mí también, como que generar las condiciones para que yo efectivamente no tuviese la tentación de estar con el celular mientras conversábamos y almorzábamos. Y eso también hizo que enriqueciéramos mucho más y yo fuese más eficiente porque ya no le tenía que estar preguntando 5 veces a dónde vas a ir, cuál es tu actividad. No, porque ya habíamos conversado, yo había estado con la atención plena y no tuve que estar haciendo después preguntas de chequeo. Y eso más eficiente, pero además lo más importante, que nuestra relación mejoró. Mejoró porque había mayor confianza para decirnos las cosas y entender que no necesariamente cuando hay algo que no le gusta al otro, tiene la posibilidad de hacerlo. Y no necesariamente tiene que ser alguien que sean de sus amigos, sino que también pueden ser sus propias autoridades, digamos, en el sentido que yo era la mamá. ¿Sí? Y eso nos abrió muchas conversaciones futuras de confianza. Oye, y hay varios elementos que veo en esto que me acabas de contar con Naila, y que tiene que ver con los elementos que debiese tener una conversación de feedback eficiente. Llegar a un acuerdo, punto 1, importante. No se llegó a un acuerdo que, oye, no voy a hablar nunca más por celular, sino que se acotó a un espacio bien específico. ¿Sabe que durante los almuerzos no voy a hablar por celular? Y luego hay seguimiento, porque me imagino que en algún minuto tu hija te mostró, atento mamá, estás tomando el celular. O sea, me imagino que hubo un proceso de aprendizaje, de avance, retroceso. Y por eso que decimos que la conversación de feedback es bidireccional y es una conversación de aprendizaje. No es simplemente una declaración de buenas intenciones. ¿Cómo nos estamos escuchando? Fue la pregunta que nos permitió dar seguimiento, si era adecuado o no, o si la medida, esto solamente de sacar el celular generaba mayor atención, porque no necesariamente fue así al principio, porque yo, aparte del celular, estaba con doble presencia, porque estaba con la mente en muchos lados, pero aunque yo estuviese conversando con alguien, mi cabeza estaba en 7, 20 lugares, entonces fueron más conversaciones necesarias para poder escucharnos con atención plena y escucharnos y que ella se sintiese realmente escuchada. Y aparece otro elemento importante, las consecuencias sistémicas, porque ¿cuáles eran las consecuencias si tú hubieses continuado en esa conducta de seguir hablando por el celular sin escucharla? Suponte que tu hija te hubiese dicho eso
y tú le dices, dicho, oye, pero Naila, es que yo tengo que trabajar y no puedo estar siempre escuchándote. Claro. ¿Qué crees tú que hubiese pasado en esa relación? Claro, lo más probable es que sus temas importantes o las cosas que ella quisiera contarme, ella se los hubiese contado a otra persona, porque las personas están con quienes se sienten bien. Y si ella no se sentía escuchada por mí, lo más probable es que iba a buscar otros lugares, otras personas, otras relaciones. Y yo me hubiese perdido de muchas cosas bonitas que le fueron pasando, y yo sentí como la gratitud de que bueno que no haya pasado esta conversación incómoda en algún minuto, pero que bueno todo lo que trajo después, ¿sí? Porque nuestra relación también se fue favorecida en torno a eso. ¿Ya? Nunca fue perfecta porque obviamente hay muchas cosas que nosotros los seres humanos no vemos, no nos damos cuenta, pero yo creo que hizo una gran diferencia en nuestra relación. Y lo hizo ella. Claro. Entonces fíjate cómo nosotros cuando autorizamos a personas a que nos muestren y permitimos que nos muestren, ¿sí? Desde la aceptación de a veces escuchar aquello que no se quiere escuchar. A mí el otro día me pasó en un taller que ya había terminado y hay una encuesta de satisfacción final en el taller. Entonces hay una persona que se acerca al taller y me hace una observación, donde la persona cree que podríamos mejorar. Sí. Entonces yo le digo, bueno, pero supongo que lo pusiste en la encuesta. Me dijo, no, es que me dio lata poner en la encuesta porque encontré tan bueno el taller que para aquí es un detalle súper chiquitito. Y nos quedamos conversando un ratito y yo le mostraba las consecuencias sistémicas que tenía que no lo hubiese puesto en la encuesta, que hubiese quedado simplemente entre nosotros dos, en el sentido de cómo afectaba el aprendizaje de toda la organización. Entonces, pucha, que es importante estas conversaciones y es lo que tú me acabas de contar, pues, las consecuencias que tiene no mostrarlo oportunamente. Claro. Ahora, nosotros hablamos de feedback oportuno y cercano, ¿ya? ¿Y qué tendría que ver con lo que decimos que es cercano? ¿Qué sería cercano? Y bueno, yo creo que tiene que ver con generar espacios de confianza. Uh-huh. Ahora, el cercano, y nos pasa mucho de repente en los talleres, que se confunde la cercanía con el no mostrar, o con mantener una relación donde como decimos los elefantes, las conversaciones difíciles se ponen debajo de la mesa. Aquí estamos hablando de un espacio de confianza, donde se cuide la relación, donde se cuide, digamos, también lo bueno que hemos construido dentro de cómo nosotros estamos conversando, cómo nos estamos relacionando. Me estaba acordando que, bueno, nosotros trabajamos harto en la minería y hacemos harto programa de liderazgo, sobre todo en salud y seguridad. Entonces, ¿qué es lo que observamos nosotros cuando vamos a terreno? Y la gente va a hacer práctica de liderazgo en terreno. Y decimos, cuando van a terreno y la gente se esconde o sale arrancando, es porque tu feedback no ha sido cercano. ¿Ya? Porque la gente se aleja. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por cercano? Es cuando, oye, qué bueno que me estás mostrando esto. Es decir, desde nuestra biología no se nos activan nuestros repulsores, sino que nuestros atractores. Y es rico escucharte, y aunque sea incómodo, aunque tenga que reconocer que me equivoqué, es bueno porque lo siento que lo haces, porque me cuidas, porque te importo, porque quieres un bien mayor, etcétera, y no como un castigo o porque lo tengo que hacer, o porque en realidad simplemente no me importas y no te cuido. Entonces eso de la cercanía tiene que ver justamente cómo entablamos o establecemos las conversaciones en el mutuo respeto, aun cuando tengamos que mostrar brechas. Claro, y insisto, eso no significa que no muestro brechas, sino es cómo las muestro y cómo cuido la relación en el mostrar la brecha en particular. Sí. Mira, queríamos hablar de los pasos, ya algo lo has mencionado, Alejandro, pero me gustaría que por favor como que diéramos alguna pequeña pauta para estas conversaciones de aprendizaje en cualquier dominio. ¿Cuáles serían los pasos que tú recomiendas? Mira, uno es la preparación de un espacio. Ahora, esto puede ser un feedback que sea dentro de un proceso de evaluación de desempeño, y ahí a lo mejor el espacio va a ser mucho más estricto en cómo se prepara en términos de tiempo, calidad. Pero también puede ser esto mismo que nosotros conversábamos. O sea, terminamos el taller y nos aislamos un ratito, nos ponemos en una situación un poquito más íntima y nos damos el feedback. Pero tiene que haber un espacio que ayude a esta cercanía de la que hablábamos delante. Porque si yo te quiero dar un feedback que considero que es importante para el taller y resulta que todavía está lleno de gente que anda acumulando por ahí, evidentemente que puede afectar el espacio y la otra persona se podría sentir pasada a llevar. Entonces la preparación de un espacio. Expuesta, totalmente expuesta. Claro. Expuesta. Sí. Segundo, hablar desde los hechos. Hablar desde los hechos. A mí me encanta, eres una muy buena relatora en estos podcasts, me encanta, eres una muy buena comunicadora. Está bueno ese pedo, ¿no? Mira, la verdad es que no tanto porque no sé cuál es la conducta que tú observas que yo
que hace pensar que lo estoy haciendo bien. Entonces muéstrame en qué lo notas, en qué acciones, haciendo qué. A mí lo que me gusta es que cuando construimos una pauta, tú te atienes a la pauta en beneficio de lo que queremos comunicar. Eso. Ah, no era mi voz. ¿Ah? ¿Ven? No era tu voz. Claro. Ese es el problema de cuando nosotros damos feedback y generamos opiniones respecto a lo que estamos observando. El otro no siempre puede ver con mayor claridad cuál es aquella conducta que yo tengo que mantener, ya sea por un feedback que estoy reconociendo que está haciendo algo adecuado, versus lo que tiene que transformar o cambiar. Entonces, ahora, cuando te digo algo positivo, probablemente se te hincha el pecho y te me dice que bueno, pero imagínate que el feedback hubiese sido, te encuentro poco respetuoso en los podcasts. Ahí ya como que salta, muéstrame qué es lo que dice poco respetuoso. claro. Pero lo que estamos diciendo que siempre, ya sea en brecha o sea en lo que haces bien, aparezca un hecho. Sí, siempre también ir mostrando aquello que desea conservar de la relación o de las actividades y lo que se desea transformar. Es como, tenemos un querido amigo que siempre dice como azúcar, azúcar, sal, ¿sí? No solamente mostrar las brechas, sino que también ir haciendo el reforzamiento positivo de las cosas que estamos haciendo bien, ¿sí? ¿Qué más? ¿Sentido compartido? Sentido compartido, que es lo que hablábamos, esto de entender las consecuencias sistémicas, y con consecuencias sistémicas, con este nombre medio rimbombante, nos referimos, oye, ¿qué es lo que pasa si perseveramos en esta conducta? ¿Qué pasa si yo persevero con el celular en la mesa? Si persevero en no escucharte, ¿qué es lo que puede pasar en la relación? ¿Qué es lo que yo entiendo que puede pasar? Y esos acuerdos son bien importantes, ahí construimos un sentido compartido de lo que estamos conversando. Que no siempre se tiene, ¿eh? Hay veces que la otra persona no alcanza a ver las consecuencias de lo que está ocurriendo. Ay, pero si llego 5 minutos atrasado nomás todos los días. O sea, le da el color. Claro, ¿por qué puede ser tan importante? Bueno, ese sentido compartido es el que es importante ir construyendo. Más allá, ojo, más allá, porque nos hemos encontrado mucho con esto en talleres, más allá de las consecuencias, entre comillas, legales que tiene. Oye, usted tiene que llegar a la hora. Eso es como el teste. O sea, tiene que cumplir la norma, o sea, claro, es el teste. Pero esto es más allá que eso. Entienda la importancia de llegar a la hora para la relación, para la convivencia que tienen los que están trabajando. Y esa conversación sobre las cosas que nos hacen sentido, este sentido compartido, o entender las consecuencias sistémicas si yo no mejoro aquellas conductas, esta reflexión hace que también las personas vean de otra manera o perciban de otra manera la conversación. Uno de los errores más comunes en el feedback es, claro, yo preparo el espacio, como dice, hablamos desde los hechos, lo muestro y nos saltamos inmediatamente a las acciones de mejora, sin pasar por hablar el espacio de la reflexión sobre miremos cuáles son las consecuencias de conservar este modo de trabajar. Porque en esa reflexión lo que hay un cambio de emocionalidad, de percepción de cómo me vivo las cosas. Hay un recableado en nuestro circuito, nuestra circuitería en el sistema nervioso, que hace que nosotros empecemos a modular nuevas conductas. Entonces también sirve para el aprendizaje porque podemos regularnos de otra manera. Y finalmente, dar seguimiento, ¿cierto? Claro, dejar acciones, y ya dejé acciones concretas, claro, que también debiesen ser con hechos. Estas acciones concretas no es, oye, Angélica, me comprometo a que voy a empezar a ser más responsable. Ahí caigo nuevamente en el mismo tema de no hablar de hechos. Pero si ya nos comprometimos a una acción concreta, es la que hablábamos recién, o sea, sabéis que no vamos a tomar más el celular en la mesa, tiene que haber un seguimiento a qué es lo que está pasando. Claro, de la afectividad y todo eso. Y finalmente también yo lo que creo que en todo feedback debe aparecer son dos cosas fundamentales que ya un poco como el sello nuestro de simpatía, de siempre al final pedir feedback de cómo hicimos esta conversación, cómo te sentiste en esta conversación y qué cosas podría yo mejorar, ¿ya?, al darte feedback en esta conversación. Aun cuando yo sea la máxima jefatura, y eso hemos encontrado que produce un efecto ejemplificador de cercanía, genera cercanía. Sí. Este tema, yo soy el jefe superior de la organización, termino la conversa y le digo a la gente, oye, ¿qué les pareció esta conversa que acabamos de tener? ¿Cómo puedo yo mejorar? Así como le va a decir yo al jefe? Que es lo mismo que es como los hijos le dicen a los padres, ¿te fijas? Pero eso es muy ejemplificador porque va modulando y va enseñando a que la conversación puede ser en cualquier dirección y todos tenemos oportunidades de mejorar. Ahora, y el cierre genial es si además yo en esa conversación que pido feedback, en la próxima conversa muestro que genero un cambio en mi conducta. Sí, claro. Y ahí yo le agradezco a la persona y le digo, oye, gracias por haberme mostrado otra vez, porque ahora mira cómo lo estoy haciendo. Y eso ya es un cierre donde ya la cercanía se empieza a producir.
y de ir reconociendo los logros. Yo creo que Sí. eso, por ejemplo, Eso me encantó lo que veo dijiste. lo veo que tú lo tienes más disponible. Oye, hemos ido conversando cosas y tú mismo, mira, ahora ya no me demoro tanto, ahora ya estoy haciendo este cambio, ahora, y eso de ir reconociendo los avances y los logros. Y finalmente, para ir cerrando ya, esto de agradecer la conversación de feedback, aun cuando haya sido incómoda, porque de verdad lo que puede salir de ahí, si nosotros somos humildes para poder transformarnos y querer seguir trabajando juntos, algo muy bueno puede salir de ahí. Y siempre el agradecer la honestidad de las personas, el tiempo que se han dedicado para poder conversar y seguir juntos. Y una vez me quejaba con una persona, o sea, le contaba mi problema que tenía una jefatura que, según yo, solamente me daba feedback negativo, solamente feedback negativo. Y, No era yo, ¿cierto? No eres tú. No, aquí está bien balanceada la cosa. Y lo que me dijo esta persona, me dijo, bueno, pero agradece vos. O sea, por lo menos tú perteneces al radar de la persona. O sea, Claro. esa persona se da el tiempo Si no te ignora, para totalmente. mostrarte. Porque también podría no decirte absolutamente nada. Ay, totalmente. Así es que agradece que tú estás en la rutina de esa persona y que se da el tiempo de contarte cosas. Ahora, ¿cómo tú te las tomas? Ya es un tema tuyo. Gracias. Muy bien, queremos a todos y todas agradecerles este espacio de escucha y de aprendizaje y los seguimos invitando a nuestros canales a conversar con simpatía en Spotify y YouTube y también a seguirnos en nuestras redes en @simpatiaconsultores. Hasta ahí nomás, casi lo digo completo. Muy bien, Alejandro, como siempre, un gusto y ahora nos vamos a dar feedback de Pero a eso este vamos, podcast, por supuesto, ¿no? Por claro. supuesto. Que estén muy Chao, que bien. estén muy bien.